Saludos amigos, amigas de Alemania. Gracias a quienes hacen posible que esté en este evento junto con importantes panelistas de Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Fajardo Mendoza, soy abogado en la República del Ecuador, resido en la provincia amazónica de Sucumbíos, Cantón Sucufindi. Junto a la Unión de Afectados por Texaco, UDAP, desde hace más de 26 años consecutivos estamos luchando contra las empresas que destruyen la Amazonía, el ambiente, la vida, afectan la cultura de los pueblos indígenas, la economía nuestra, afectan la salud directamente. Y obviamente en ese marco también tenemos una relación directa, un vínculo directo con los pueblos indígenas, con los campesinos, con mujeres, con jóvenes, con toda la sociedad civil de Ecuador que lucha por sus derechos, por la defensa de la vida, por una economía más justa, incluyente y solidaria. Y en ese marco también hemos sido partícipes, o al menos observadores en gran parte, de todo este movimiento último que ha habido de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador, ¿sí?, en contra de un sistema o un modelo económico que azota y amenaza seriamente la estabilidad y la vida de la sociedad civil ecuatoriana. Para entender un poco esta lógica o esta problemática, hay que adentrarse un poco más en la historia directamente del Ecuador, en la historia de los movimientos sociales, en la historia económica del país también. Y en ese marco, por ejemplo, recordemos que en los años 70 el Ecuador vivía en dictaduras militares. Fue allí también donde se empezó a extraer petróleo del Ecuador, y donde se originó la primera deuda externa y eterna actual del país, año 72. Fue un poco increíble entenderlo, que justo en el año 72, cuando el Ecuador empieza a exportar petróleo, es cuando se origina la deuda externa del Ecuador. Entonces uno dice, si tiene petróleo, tiene recursos, ¿para qué se endeuda? ¿Para qué presta plata? En todo caso, así fue un poco el asunto. Pero la cosa no queda allí. Los siguientes gobiernos sucesivamente fueron incrementando de forma progresiva esa deuda externa del país hasta que se ha convertido en una carga gigantesca para el Estado ecuatoriano que hoy prácticamente tiene que destinar más del 30 o 40% del presupuesto ecuatoriano para el pago de deuda externa. Eso significa también sacrificar derechos de la población, sacrificar la salud, la educación, atención a grupos vulnerables y otros que les cuesta poco la producción quizás, pero obviamente que hay que invertir muchos recursos económicos para atender esta población ecuatoriana. En los años, las últimas 2 décadas particularmente, el Estado ecuatoriano entró en un proceso de negociación constantes con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que era el Fondo Monetario el que disponía las políticas económicas y macroeconómicas del Ecuador. Eso iba avanzando de tal forma que significaba cada vez más restricción, retrocesos en derechos de la población. Significó que el Estado tenía que disminuir los recursos económicos para salud, para educación y otras cosas. Por ende, hasta el año 2005, 2006 prácticamente, el Ecuador vivió una inestabilidad económica, política, en todo el contexto de la palabra. Los maestros, por ejemplo, pasaban 2, 3 meses cada año en huelgas exigiendo que le paguen sus sueldos. Igual la policía, los médicos, la sociedad en sí como tal, pasaba la mitad del año prácticamente en huelga en el país porque no había recursos para ellos. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurrió? Que vino una cuestión un poco política y económica diferente, en la que se dio un poco de prioridad a los sectores sociales. Y los 10 años siguientes, 2007 en adelante, no hubieron este tipo de manifestaciones, porque obviamente se invirtió más recursos en esta parte social, en educación, en salud y en otras cosas, que la población en sí como tal vivía una relativa estabilidad económica, política y también digamos, de un leve sostenido crecimiento económico. Pero también tenía otras consecuencias, que hubieron serias protestas también por la forma quizás, como acusaban, de represión hacia grupos sociales que protestaban y luchaban también porque se encontraban inconformes. Pero en el fondo, lo que había era una lucha de poderes. De una parte, sectores que históricamente habían estado manejando la economía del país, los medios de comunicación, los bancos, las empresas, ¿sí?, se sentían seriamente afectados, muchos de ellos,
y obviamente luchaban por recuperar el espacio que habían perdido. Y por otra parte, estos sectores también de la sociedad civil también que se dejaba llevar por la manipulación en sí de los medios de comunicación y que evidentemente también luchaban porque les decían que había que luchar también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en los últimos 3 años y medio prácticamente hay otra vez un viraje político en el país, ¿sí? Entonces otra vez el Ecuador empezó a acatar las recetas económicas que impone el Fondo Monetario Internacional. Y esas recetas van orientadas a recortes presupuestarios en educación, recortes en salud, recortes en desarrollo económico para sectores menos pudientes económicamente hablando, en que no hayan recursos para grupos vulnerables como ancianos, como tercera edad, o gente que padece enfermedades catastróficas, por ejemplo. Evidentemente hay un recorte presupuestario para todos los sectores que llaman no productivos, ¿sí? Y hay un beneficio constante y mayor, incentivos económicos presupuestarios, o a veces de impuestos, para sectores que económicamente tienen una mejor posición económica en el país, ¿sí? Eso otra vez reactivó la lucha social de clases, ¿sí? Entonces el Ecuador empezó a acatar las disposiciones, las recetas, las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Y eso, en el fondo, ¿qué es lo que lleva directamente? Una lucha hegemónica por la economía global, o en el contexto de economía global directamente ahí, ¿sí? Si uno mira también otra perspectiva también, es que los años digamos 90 hacia acá, o 2000 hacia acá, creemos nosotros que Estados Unidos, como ese gran país de economía hegemónica en el planeta, y más que todo armamentística, ¿sí?, no miró tanto Latinoamérica, puso mirada hacia Oriente Medio, y eso generó que en Latinoamérica haya un grupo de gobiernos llamados progresistas, ¿sí? Y evidentemente había una alianza bastante fuerte en ese contexto latinoamericano entre varios gobiernos, llámense en ellos progresistas, como le queramos llamar directamente allí, que también llevaban una política económica un poco distinta, económica y social. Ahí estaba Ecuador, estaba Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina en su momento, Uruguay, entre otros, ¿sí? Llegaron hasta el extremo, digamos, de constituir la UNASUR, que esa UNASUR era, digamos, la OEA o la Organización de Estados Americanos sin Estados Unidos y sin Canadá. Es decir, Latinoamérica acá reunido, sin Estados potencias económicas del planeta, y que ahí también resolvían los problemas o asumían o adoptaban lo que hace la OEA, pero ya era sin estas potencias globales, ¿sí? Entonces, claro, entra el señor Trump otra vez al gobierno de Estados Unidos y empieza a tratar de recuperar el terreno perdido en Latinoamérica. Eso lleva otra batalla también, que es la economía global, que es Estados Unidos versus China. Porque también en ese contexto, también China había ingresado o ha ingresado fuertemente en Latinoamérica con grandes inversiones económicas. Potencias de Estados Unidos y China de tener ese control, en ese caso, los países latinoamericanos, ¿sí?, y la población como un sándwich en el centro, luchando por sus derechos como tal allí. Entonces está el contexto global, ese modelo económico que impone el Fondo Monetario Internacional, está lo que quiere Estados Unidos, de manera que quiere China también. Y los países latinoamericanos en el centro, luchando por sus derechos, ¿sí? Es lo que ocurre directamente acá. Y en ese marco también, los pueblos indígenas, campesinos, mujeres, trabajadores, en los últimos años han otra vez reactivado esa lucha social que tenían en los décadas 90 directamente allí, y quieren otra vez reconstituirse, reformar otra vez y recuperar ese espacio perdido. Pero en ese contexto aparece el COVID. Y ahora sí, con una mascarilla en la cara, se tapan las voces, se ocultan las voces, ¿sí? Y se pretende directamente de allí, creemos como un acto político, tratar de impedir que la población se exprese en este contexto global y que reclame o exija un respeto a sus derechos y un desarrollo económico general e incluyente, ¿sí? Entonces, aquí en el país, en Ecuador, las cosas no pintan para bien. El siguiente año será un año electoral en el Ecuador. Veamos qué gobiernos o qué línea política se elige en la población ecuatoriana. Pero cualquiera sea el gobierno que se elija, no tenemos una batalla fácil, porque la economía del país ahorita está realmente destruida, hay un decrecimiento económico constante y permanente, hay un nivel de pobreza bastante extremo que se ha otra vez disparado como teníamos antes,
Hay un endeudamiento externo que ahorca o asfixia al país, ¿sí? No hay recursos económicos en este momento para pagar ni siquiera el gasto corriente público que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, cualquier gobierno que asuma la dirección del país tendrá momentos muy difíciles, muy complejos, porque la economía ha sido colapsada, creemos intencionalmente por el gobierno actual que por acatar recetas del Fondo Monetario o de Estados Unidos y otras potencias económicas del planeta ha sacrificado derechos de la población, ¿sí? Entonces, es ahí la lucha nuestra. Y entendemos que no es únicamente en Ecuador, eso pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Bolivia, ¿sí? Pasa en Chile, entre otros países directamente ahí, donde la población lucha por defender sus derechos, pero encima, insisto, hay el mismo modelo como tal. Grandes potencias económicas que se disputan estos territorios. Hay un modelo económico global también que se impone el territorio y que quiere a toda costa imponer este sistema en toda Latinoamérica allí. La lucha continúa, no termina aquí. Tenemos que también repensarla, cómo lo hacemos en un contexto de pandemia también. Amigos, amigas, muchas gracias.